Por milenios, por siglos y más siglos, seres arquetípicos se han encarnado en la humanidad para darles el impulso necesario a su evolución espiritual. Los llamados en esta investigación brujos de Lemuria son aquellas entidades arquetípicas que se presentan de forma dual y que nos hablan de sus hazañas desde tiempos arcanos a través de la historia, encarnándose en momentos específicos de la humanidad con un propósito iniciático y fundacional para muchas culturas. Han sido llamados de muchas formas a través del tiempo y reconocidos en personajes tanto míticos como reales, como lo son los milenarios hermanos fundadores de la China, Niwa y Fuxi, los dioses romanos Castor y Pollux, presentes en el signo zodiacal de Géminis, los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, Caín y Abel en la Biblia, Gilgamesh y Enkidu en Sumeria, y en los brujos y guerreros Olosipe y Olosaupa, constructores de la milenaria e imponente ciudad de Nam-Madol, ahora semisumergida en los atolones de Oceanía. Es basándonos en el camino que estos arquetipos han trazado por el mundo espiritual y la historia humana es que decidimos continuar desentrañando aquellos mundos perdidos donde estas entidades se hicieron presentes formando a su paso grandes civilizaciones y ancestrales culturas. David Hatcher Childress ha sido uno de los investigadores más destacados en presentar la teoría de antiguos astronautas de las últimas décadas, pero además de eso posee en sus primeros trabajos una buena cantidad de investigaciones in situ sobre civilizaciones desaparecidas alrededor del mundo, que ha logrado compilar en interesantes libros de los cuales compartiremos una inquietante e interesante lectura de uno de ellos llamado Las ciudades perdidas de Lemuria, donde Childress compila una serie de viajes por gran parte de Asia y Oceanía, buscando indicios del mundo perdido de Mu y Lemuria, libro del cual extraeremos el siguiente relato en el contexto de sus viajes por Nueva Zelanda. El Pacífico no era un sitio tan malo para navegar, desde luego es inmenso, pero no hay duda de que los polinesios, sea cual fuera su procedencia, circulan por él sin dificultades. ¿Por qué no iban a hacer lo mismo otras culturas que disponían de barcos mayores y mucho mejores adaptados para la navegación? Probablemente aquella mítica y oculta liga que llamaremos Lemuriana o Atlante conocía el Pacífico como la palma de su mano. Con los datos que tenemos acerca de mapas increíblemente exactos que datan de antes del descubrimiento, sabemos que alguien tuvo que trazar mapas en la Antártida en la antigüedad. No cabe duda de que aquellos tipos viajaban y mucho. Mientras me encontraba en Rotorua, pensé en otro cuento interesante relacionado con Nueva Zelanda y los navegantes antiguos. Se trata de la historia de Wakea, y L. Taylor Hansen la cuenta en su fascinante libro He Walked the Americans. L. Taylor Hansen era hija del coautor de la teoría del desplazamiento de los continentes, la teoría de Taylor Wegner, y recopiló cuentos que hablan de un hombre de barba blanca llamado Viracocha, y a veces Quetzalcóatl, que anduvo por toda América del Norte y el Sur predicando y curando a la gente. Hansen escribió una carta al Dr. Peter Bock, que a la sazón era director del Bishop Museum de Hawái, y le preguntó: ¿sabe usted algo de un profeta o maestro que recorrió las islas de la Polinesia enseñando teología y agricultura? Vestía una prenda larga y blanca, una especie de toga. Sus ojos eran de color verde y gris, sus cabellos eran largos, de color castaño claro, tirando a rojizo, y llevaba barba. Si reconoce usted a esta figura, le ruego que me haga saber su nombre, su siglo y la manera en que llegó. ¿De qué dirección procedía y hacia dónde se fue? Es decir,
si sus leyendas pueden dar respuesta a estas preguntas. La respuesta del Dr. Buck fue: reconozco esta figura de nuestras leyendas. Se llama Wakea. Las demás preguntas no puedo contestarlas, pese a que me intrigan mucho. Sin embargo, tengo que ir a una lejana isla de los tahitianos donde dos ancianas todavía pueden recitar las leyendas que hablan de los antepasados, de ellas y de otras que viven en una isla diferente. Espero conocer las respuestas. Así pues, dentro de 2 o 3 meses, volverá a tener usted noticias mías. Al cabo de 3 meses, tal como había prometido el director, llegó la segunda carta. Wakea, el curador, vivió en el primer siglo de la era cristiana o, hablando en términos generales, en tiempos de Jesús. Parece ser que llegó en los primeros albores de nuestra historia a las tribus que luchaban en aquella isla lejana. Es evidente que el dios blanco de la Polinesia era un ser humano que llegó en 3 barcos de tipo romano, procedente de la dirección del Mar Rojo, y no cabe duda de que cabría situarlo en el siglo de Cristo, con un margen de error de unos 50 años. Le adjunto una copia de la historia tal como me la contaron. Hansen procede entonces a narrar la historia que le mandó Peter Buck, que era medio polinesio. A una isla donde los hombres luchaban por la posesión de la tierra buena, llegaron 3 barcos con velas gigantescas que parecían pájaros enormes con las alas levantadas, despidiendo reflejos dorados bajo la luz del alba. Los guerreros quedaron inmovilizados de repente mientras los barcos daban la vuelta a un cabo de mar. Olvidado quedó el ardor de la batalla. Amigo y enemigo permanecieron de cara al mar, las armas aferradas por dedos paralizados, mirando con los ojos muy abiertos, llenos de asombro. Los remeros de aquellos barcos, cuyos remos parecían un centenar de patas de 100 pies, rozaron el agua. Descansaban ahora en la tarea de hacer que los monstruos gigantescos avanzaran. Entonces los de la isla vieron algo blanco que se movía hacia ellos. Al parecer había salido de los grandes pájaros y se deslizaba sobre el agua con la rítmica facilidad de un hombre que anda. Al aproximarse al punto blanco, vieron con asombro que era un dios rubio, de forma humana, pero diferente de ellos. Pronto pudieron verle claramente, el oro de la luz del alba brillando detrás y alrededor de él, formando un halo con sus largos cabellos ensortijados y su barba. Vieron el movimiento de sus vestiduras que parecía la espuma del mar. Al pisar la arena mojada, los guerreros miraron con temor sus vestiduras. Estaban secas. Ahora estuvieron seguros de que era un dios, pues nadie salvo los dioses pueden andar sobre el agua. De sus vestiduras, blancas como la espuma, pasaron a mirarle la cara pálida y luego los ojos. Eran ojos extraños, de color gris y verde como las profundidades del agua, y como el agua siempre cambiando. Los ojos lanzaron destellos de ira mientras miraba a su alrededor y a los heridos. Un dios había venido del mar para andar entre ellos y su primera mirada era de ira. Los guerreros cayeron como un solo hombre y empezaron a entonar un antiguo cántico que en otro tiempo se dedicaba a un dios para pedirle perdón. Cuando se atrevieron a levantar de nuevo los ojos, vieron que caminaba entre los heridos y los moribundos que sanaban al tocarles su mano o sus vestiduras. Así fue como en aquel día inolvidable el amado Wakea llegó para vivir un tiempo entre la gente. Hansen sigue contando el relato de Buck y dice que Wakea hizo una señal a los barcos y bajaron a tierra otros hombres que llevaban barba como él. Los forasteros volvieron a sus barcos al cabo de unos días, pero Wakea se quedó con los polinesios. Entonces le llevaron a cada una de las islas donde predicó acerca de Dios, un Dios único que gobernaba los cielos. Para él, la guerra no era obra suya, pues su ley era amaos los unos a los otros.
Por Wakea la gente renunció a la guerra y al sacrificio de niños con que frenaban su población para no consumir las islas. Entonces un día, después de visitar todas las islas, Wakea preguntó por las tierras situadas al este. La gente no desconocía del todo el continente que se extendía hacia el este. ¿Acaso no tenían el ñame para comer y lo llamaban por su antiguo nombre sudamericano? A pesar de ello, no querían perder al curador, al extraño dios que respondía al nombre que ellos le habían dado, Wakea, el dios rubio del océano. Y así fue según Elliot Taylor Hanser y Peter Buck, como el antiguo maestro Wakea viajó a América del Sur, donde se convirtió en viracocha en los barcos de las migraciones de los polinesios. ¿Parece este un cuento de hadas? Al día siguiente visité a Tejani, o Te Huacanaono, la iglesia de la fe, en Rotorua, para contemplar un vitral que muestra supuestamente a Wakea caminando sobre el lago Rotorua. Lleva una capa maorí korowai, el tipo que llevan los jefes, adornada con plumas de kiwi. Fue la primera iglesia cristiana de Rotorua, capital de los maoríes. Me pareció muy apropiado que adornase el vitral la figura de este Wakea, creando la ilusión de que un hombre caminaba sobre las aguas del lago a poca distancia de la ventana. Quizás lo había hecho en el mismo lago hace casi 2000 años antes. También visité el llamado Pueblo Enterrado antes de la espectacular erupción del monte Tarahuera en 1886. El pueblo era el cuartel general de los Tuhoguanis, una subtribu maorí de los orgullosos araguas. En este lugar los turistas paseaban entre ríos de lava y los restos de piedras que son todo lo que queda de este asentamiento maorí. Poco después, volví a hacer autostop para ir a Wellington, impaciente por llegar a las islas del sur. Un coche se detuvo para recogerme. Estaba tan absorto en la belleza que me rodeaba que apenas había hecho un gesto pidiendo que me recogiera, pero el conductor pasó de todos modos. Hola, ¿a dónde va?, pregunté, metiendo la cabeza por la ventanilla del pasajero. El conductor era un hombre alto y calculé que rozaría los 60 años. Se inclinó para mirarme. Pues carretera abajo durante un trecho, más allá del lago Taupo. ¿A dónde va usted? A Wellington y la isla del sur. ¿Puede llevarme? Claro, suba. Dejé la mochila en el asiento de atrás del coche, que era un turismo de fabricación japonesa, y me senté en el asiento del pasajero. Por su acento diría que es usted norteamericano, dijo el conductor. Sí, crecí en Colorado y en Montana. ¿Qué se parecen a Nueva Zelanda? ¿Usted es de aquí? Bueno, yo nací aquí, pero vivo aquí desde... Bueno, no nací aquí, pero vivo aquí desde hace muchos años, contestó. Era de complexión y estatura mediana, y no había nada que realmente llamara la atención en él, salvo que parecía muy culto y cortés. Había algo un poco raro en él, aunque hablaba con acento británico, parecía ser en parte inglés y quizás en parte asiático. ¿Es usted de la India?, pregunté. Sí, rió más o menos. Nací en la India, en Cachemira. Mi padre era británico y mi madre del norte de la India. Viví en la India algún tiempo, le dije. Es un lugar maravilloso. ¿Qué edad tenía cuando marchó? Pues estaba cerca de los 30 años cuando me fui a Inglaterra. He vivido en Nueva Zelanda durante 20 años. Tengo un pequeño negocio en Rotorua. Le hablé de mi visita a la iglesia de Rotorua y de la leyenda de Wakea, y le pregunté si había oído hablar de ello alguna vez. Desde luego, mi religión habla de las visitas que Jesús hizo a todo el mundo. ¿De veras? ¿Es usted mormón o algo así?, le pregunté. No, repuso. Me educaron en el cristianismo nestoriano. ¿De verdad?, exclamé. He oído hablar de los cristianos nestorianos, pero me parece que usted es el primero que veo. Es una fe muy antigua, ¿verdad? Ya no quedamos muchos. Las actividades misioneras de otras religiones han convertido a mucha gente. Los nestorianos no enviamos misioneros per se. Sin embargo, somos una orden antigua que tiene una influencia profunda en el mundo de hoy. Y desde luego, Jesús ha visitado Nueva Zelanda y casi todos los lugares del mundo.
¿Bromea? Entonces, ¿cuál es la creencia básica de los nestorianos?, pregunté, intrigado por aquel hombre fascinante. Verá, en primer lugar, los nestorianos creemos en 7 planos de la existencia y reencarnación. El primer plano es el físico, el segundo el etéreo, el tercero el astral, el cuarto el mental, el quinto el angelical, el sexto el arcangelical y el séptimo el celestial, donde mora Dios, el anfitrión celestial. Las plantas ocupan los primeros 2 planos, los animales los primeros 3, y los seres humanos, al tener la facultad de pensar, ocupamos los primeros 4. Así pues, por encima de nosotros, hablando en sentido figurado, están los ángeles, los arcángeles y el anfitrión celestial. Y en segundo lugar, creemos que hay una diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús era un adepto esenio que estudió en Israel, Egipto, la India, el Tíbet y Persia. Su vehículo físico lo utilizó luego el arcángel Melquisedec durante los años del ministerio. Por tanto, Cristo es un arcángel del 6º plano de existencia. Jesús es un maestro del 4º plano de existencia, justamente igual que usted y yo. Oh, pero yo no soy un maestro, dije. No he querido decir que lo fuese, rió, pero el potencial existe. Verá usted, según nuestras enseñanzas, el objetivo de la vida es maestría, ser un santo en sentido literal y poder controlar tu entorno material. Tener una voluntad fuerte y armonizar con el poder asombroso del amor también forman parte de los requisitos para alcanzar la maestría. Es un objetivo que exige las experiencias de muchas vidas acumuladas y mucho trabajo. Los maestros, los ángeles y los arcángeles nos ayudan a dar cada paso. La tarea no es fácil. Caramba, el cristianismo nestoriano parece muy diferente de lo que dicen los predicadores que salen por la televisión en Estados Unidos. Comenté cuando pasábamos junto al lago Taupo, el mayor de Nueva Zelanda. Situada en el centro de la isla del norte, la ciudad de Turangi, a orillas del lago, es la capital de la pesca de Nueva Zelanda. ¿Cómo nació el cristianismo nestoriano? Una vez leí que Santo Tomás, uno de los apóstoles, estuvo en la India. Sí, el origen del nestorianismo, continuó hablando aquel sujeto, suele atribuirse al Santo Tomás. Dice la tradición que después de la última visita de Cristo hizo a los apóstoles, estos se repartieron el mundo conocido. Tomás visitó la India. Está enterrado cerca de Madrás, en el sur de la India. Sí, he visto su tumba, dije, pero ¿por qué lo llaman cristianismo nestoriano? Verá, se atribuye a Santo Tomás la fundación de la Iglesia Cristiana de Oriente, pero en los primeros siglos de la Iglesia Cristiana no había ninguna división. La Iglesia Cristiana se dividió en el año 431 de nuestra era. San Nestorio fue el patriarca de Constantinopla desde el año 428 hasta el 431 de nuestra era. Afirmaba, como afirmábamos los nestorianos, que Jesús no nació de una virgen y que Cristo era un arcángel Melquisedec, utilizando el cuerpo de Jesús. La salvación o la maestría no se alcanzaban en el curso de una sola vida, sino de muchas. En cambio, Cirilo de Alejandría era contrario a esta opinión y afirmaba que la Virgen María era la Madre de Dios. En aquel tiempo el culto a Isis era popular en Oriente Medio. Prometía la salvación en el curso de una sola vida. En el concilio de Éfeso, Nestorio fue vencido por los demás patriarcas y se fue a Oriente. Lo que quedó fue básicamente la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Caldea o Siria Oriental. A la que ahora se conoce generalmente por el nombre de Iglesia Nestoriana. ¿Así usted piensa que Jesús pudo estar en Nueva Zelanda después de la crucifixión? Una vez visité una tumba en la India que dicen que fue la suya, pues había vuelto a Cachemira después de la crucifixión, dije. La tumba de Cachemira no es la de Jesús, dijo el hombre. Por supuesto, la crucifixión fue planeada debido a profecías hechas miles de años antes del acontecimiento. Fue planeada. Cristo, un arcángel en la cruz, ejercía un control total. No sufrió ningún dolor, hubiera podido disolver el planeta entero en cualquier momento de haberlo deseado.
siempre fue el maestro de todo lo que supervisaba. Vino a la tierra para salvar al mundo y eso fue lo que hizo. Con su crucifixión se cumplieron profecías importantes, su misión había terminado, pero la misión de Jesús no. Jesús continuó recorriendo la tierra en compañía de esenios, predicando su mensaje de amor fraterno y perdón, y así a bordo de barcos comunes de la época, Jesús vino a Nueva Zelanda y visitó todo el Pacífico cuando se dirigía a América del Sur. Después de eso, lo expulsaron del concilio de Constantinopla. A Nestorio, en el año 431, y dicen que Nestorio se entrevistó con el mismísimo Jesús. Según cuentan nuestros anales, muchos nestorianos creen que Jesús, al igual que otros maestros, puede mantener su cuerpo en perfecta salud y vivir cientos de años, incluso miles. Es increíble, exclamé. Caramba, el cristianismo nestoriano es muy diferente del dogma de la Iglesia Católica Romana o de otras iglesias que luego nacieron de ella, ¿verdad? Pues no tanto, seguimos creyendo en la importancia de Cristo y sus enseñanzas. De no ser por Él, sería insoportable vivir en el mundo de hoy. No obstante, nos prometió un mundo nuevo, un reino de Dios en la tierra. Muchos nestorianos creen que eso será pronto. ¿De veras?, pregunté. ¿Cómo tendrá lugar? Pues quizá le resulte imposible creerlo, pero mis maestros me han dicho que muchas civilizaciones pasadas han llegado y se han ido en medio de grandes catástrofes que hundieron continentes enteros y las civilizaciones avanzadas que vivían en ellos. Si bien usted podrá haber oído hablar de la Atlántida, otra civilización, una civilización mucho más antigua, existía en el Pacífico y los polinésicos la llamaban Hiva. Sí, me han hablado del continente perdido del Pacífico, dije, un poco sobresaltado al ver que un desconocido cuyo nombre no conocía me estaba dando una conferencia sobre el asunto. A veces lo llaman Mu o Lemuria, ¿no es así? Sí, supongo que sí, replicó. Al final de este siglo se producirá un desplazamiento de los polos. De hecho, la corteza de la Tierra se deslizará miles de kilómetros sobre el núcleo interior de la Tierra. Las zonas árticas se encontrarán en zonas templadas. Los océanos se saldrán de sus cuencas y olas gigantescas barrerán los continentes. Todos los volcanes del mundo entrarán en erupción. Las placas tectónicas del Pacífico serán arrojadas hacia arriba y en una realineación de las masas de tierra del mundo, el antiguo continente del Pacífico volverá a quedar por encima del agua. En este continente nuevo se creará el reino de Dios, como lo llamó Cristo. Nosotros creemos que el arcángel Melquisedec volverá como Cristo a esta nación nueva que todavía no ha nacido. A ti, esa menuda predicción, me han contado cosas parecidas. Creo que los indios Hopis de Arizona tienen una profecía semejante, dije. Personalmente no estoy familiarizado con las profecías Hopis, dijo el hombre, pero aunque habrá muchas zonas no peligrosas, la mayoría de la gente no sobrevivirá a estos cataclismos. De hecho, mucha gente ya habrá muerto en las guerras desastrosas, en las plagas y en las hambrunas que caerán sobre el mundo durante los próximos 10 años aproximadamente, cuando empiezan estas cosas. Es un momento extraño para encarnarse. ¿Por qué supone usted que vive en estos tiempos tan interesantes?, preguntó el hombre con una sonrisa un poco sarcástica. Ni idea, respondí. Sé que una antigua maldición china te deseaba que vivieras en tiempos interesantes, y no hay duda de que estos tiempos lo son. A veces parecen los mejores tiempos y otras veces los peores. Bueno, si piensa ir a Wellington, será mejor que se apee ahora, dijo el conductor, deteniéndose en una estación de servicio. Yo me quedo cerca de aquí. Faltan aún alrededor de 96 kilómetros para Wellington. Muchas gracias, le dije, por este viaje. Ha sido muy interesante hablar con usted, dije recogiendo la mochila del asiento trasero. Cuídese, joven, y no se desanime. Necesitará mucho ánimo en los próximos años que vengan. Con esas palabras puso el coche en marcha y se fue. Después de hacer un crucero por el lago Wakatipu, decidí ir haciendo autostop hasta Te Anau y Milford Sound, en el ángulo del sudoeste de la isla del sur. En mi búsqueda de ciudades perdidas y misterios antiguos de Nueva Zelanda, era inevitable que terminase en esta remota zona del país. Nueva Zelanda se jacta de tener muchos animales singulares, entre los que se cuenta el más raro de todos, el tuatara, único superviviente del orden de los rincocéfalos.
que es un lagarto que los paleontólogos consideran anterior a los dinosaurios. El tuatara es un animal único en la faz de la Tierra y existe en su propio orden. Es un lagarto grande de color verde oliva de unos 67 centímetros de largo, que conserva un vestigioso tercer ojo en la parte superior del cráneo. Se trata del llamado ojo pineal, que en los vertebrados superiores se encuentra bajo la forma de epífisis o glándula pituitaria. El hecho de que esta reliquia, más vieja que los dinosaurios, exista aún en Nueva Zelanda, tal vez prueba que hubo un continente antiguo en el Pacífico. A decir verdad, para explicar algunos de los animales que viven en Nueva Zelanda, se formularon ciertos conceptos geológicos de desplazamientos de continentes ya desaparecidos. También tuve que reflexionar acerca del tercer ojo del tuatara. Quizás esto sea en parte la razón por la cual la sociedad teosófica afirmaba que los primeros hombres de Lemuria eran una especie de hombres lagarto con un tercer ojo en la parte posterior de la cabeza. Quizá después de enterarse de la existencia del tuatara, creyeron que esta era la conclusión natural de aquella evolución ya extinta. Se han levantado muchas hipótesis a través del tiempo sobre quiénes pudieron ser aquellos viajeros y fundadores y renovadores de las culturas primigenias de Oceanía y parte de Asia, y así también en América precolombina. Si solo fueron mitos construidos a través del tiempo, o si realmente existió, como dice el autor, una liga atlante o lemuriana surcando secretamente los mares prehistóricos. Eso aún no podemos determinarlo del todo. Si existieron aquellos brujos y sacerdotes viajando secretamente hace miles de años por los lugares más recónditos del mundo, buscando transmitir conocimientos a pueblos y comunidades que en aquellas épocas estaban a punto de desaparecer en el caos. Aquí nuevamente nos preguntamos si acaso la estructura de los sucesos más importantes de la historia no tienen una replicación de tipo fractal en muchos puntos del tiempo-espacio de la humanidad. Si acaso las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas en otras épocas o desde otros planos como una onda expansiva por todo el mundo antiguo. O si acaso hubo muchos seres en quienes el poder luminoso y sanador de Jesús también pudo despertar y transmutar sus vidas. La realidad histórica de muchos pueblos de la antigüedad habría dejado de tener su misma continuidad de caos, destrucción y tinieblas gracias a la intervención de estos misteriosos seres. ¿Cuántos viajes realmente pudo realizar Jesús en su misión por el mundo antiguo? Quizá pocos o ninguno, pero cuántos viajes pudo realizar más allá del tiempo-espacio, creemos que fueron prácticamente infinitos. Quizá, como dicen los nestorianos, tras la imagen y el arquetipo de Jesús existe todo un mundo espiritual trabajando en todos los niveles y épocas de la humanidad, transmutando el mundo del cerebro reptiliano en el mundo de la mente y el corazón divinizados. Quizá, más que vestigios físicos que busquemos encontrar, es quizá momento de dar un espacio a encontrar en nosotros mismos el camino por el cual se manifestaron estos ayudadores secretos e invisibles en la humanidad. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.